¿Quieres impactar con tu currículum y asegurar poder tener entrevistas de alto impacto que puedan llevarte al rol que tanto anhelas? Trae tu taza de café y acá te compartiré herramientas que puedes implementar para asegurar ser tenido en cuenta en los procesos a los que estás aplicando. Este café te va a dar herramientas increíbles. Trae tu taza de café y disfrútalo. Bienvenidos a Cafecito, charlas de liderazgo con Carmenza Alarcón. Una transición laboral o búsqueda de trabajo puede ser una experiencia a veces un poco frustrante. Muchas veces nos dedicamos a pasar nuestra hoja de vida, compartírsela a algunos conocidos o aplicar a roles y no encontramos ni siquiera a veces una llamada para seguir en un proceso. Lo primero que tienes que hacer si estás en búsqueda de trabajo es asegurar que tu currículum esté bien estructurado y bien formado. Un currículum bien estructurado no significa un currículum con un formato muy bonito. Significa que tienes que tener algunas palabras claves, algunos elementos importantes que refuercen tus logros y el valor que tú puedes crear para esa compañía de una manera clara, directa y contundente. Recuerda que ahora los motores de búsqueda lo que hacen es que seleccionan y filtran los currículums de acuerdo a ciertas palabras claves. Si esas palabras claves no las tienen, es poco probable que seas incluido en la primera fase, que es una fase donde un reclutador va a llamar a entender tu perfil. ¿Cómo puedes entonces buscar profundizar o armar tu perfil de una mejor manera? Lo primero que tienes que hacer es parte de cuáles son las competencias que ese rol al que tú quieres llegar o al que estás aspirando está pidiendo. Entra a ver los anuncios de esos roles que tú quisieras tener y entiende qué es lo que las compañías están pidiendo, cuáles son las competencias principales, cuáles son los logros que ellos piden o que están de alguna manera como puntos importantes decisorios para ese rol. Y asegúrate de tener esas competencias descritas de la misma manera dentro de tu currículum. Ahora, personas aplican a muchos de los roles. Yo, por ejemplo, en algunos de los roles a los que yo he postulado, hay más de 800 o 900 personas. ¿Quién crees que 800 o 900 currículos van a ser leídos? Es poco probable. Por eso tenemos que asegurar que esos motores de búsqueda estén capturando esas palabras que son palabras claves. Lo que tienes que hacer entonces es asegurar que tu CV esté incorporando esas palabras, esas competencias y esos elementos que están perfectamente alineados a lo que ese job posting o a ese posteo de ese trabajo están pidiendo para ti. Cafecito, charlas de liderazgo con Carmenza Alarcón. Entonces, primer paso para que revises tu currículum con impacto y con estrategia es revisa las competencias del cargo al que tú estás aplicando. Ese es el primer elemento. Sin ese elemento, nada más va a contar. Lo segundo que tu CV tiene que tener es una descripción muy clara de tu background o de esa descripción tuya total profesional. Un gran error que he visto en muchas personas es que ponen de todo, hacen de todo y al final cuando uno hace todo, no hace nada. Tienes que tomar decisiones claves. Incluso puedes ayudar a cambiar esa descripción levemente para orientarla mucho mejor a lo que esa compañía o ese rol al que tú estás postulando está necesitando. Puede ser muy sencillo, pero tienes que tener flexibilidad para asegurar que tu mensaje y la forma como tú te estás posicionando y comunicando pueda ser de interés para ese trabajo al que tú quieres aplicar. Lo único que te puedo aconsejar es que realmente tienes que quitar esa característica de hago todo, tengo conocimiento en todo, en todas las áreas, en todos los procesos, porque eso a veces no es real. Enfócate, tienes que tomar decisiones claves porque tienes que estar apostando a lo que quieres y por eso es tan importante que ese perfil sea una breve descripción de quién eres, pero con mucho foco en dónde estás apostando, cuál es ese trabajo que quieres y dónde claramente tus fortalezas pueden tener mayor valor. Así que ese perfil profesional, esa descripción es muy importante porque es el primer elemento de tu currículum. Las personas lo leen inmediatamente. Y si eso no es suficientemente bueno, directo, claro y conciso para venderte, muchas personas ni siquiera siguen con el resto de tu CV. Así que dedícale tiempo y toma decisiones correctas. Asegura de venderte como una persona estratégica, con tu experiencia, con tus habilidades, con tus logros y que solo leyendo esa descripción profesional puedas darle a la otra persona un claro conocimiento de quién eres, cuáles son tus fortalezas y por qué tú deberías ser considerado para ese rol.
Después, preocúpate por listar y enumerar cuál es la experiencia que tú tienes, siempre empezando nuevamente por la más reciente, que es la más relevante. Generalmente en las entrevistas, las primeras 2 o 3 experiencias profesionales son las que son más tenidas en cuenta. Uno no habla de hace 10 o 15 años, uno se enfoca generalmente en los logros y en los aprendizajes de esos últimos 3 roles, principalmente del último o del penúltimo. Para cuando estés describiendo esos diferentes roles, lo más importante no es solamente la empresa, la fecha y lo que yo hacía en ese rol, sino tienes que poner mucha atención a cuáles fueron los logros. Algunas personas ni siquiera incluyen los logros y los logros es lo que realmente a mí, si estoy leyendo ese currículo, me va a dar la información de por qué esa persona es buena o porque esa persona obtuvo un resultado específico que puede ser interesante para lo que yo estoy buscando. Entonces, asegura que esos logros estén bien estructurados y claros y siempre trata de poner si tienes algún dato numérico que soporte ese logro. No es lo mismo decir sí, y yo crecí el negocio, a decir crecí un 25% de rentabilidad en este periodo específico. Entre más específico y más soporte puedas tener, más impactante va a ser ese logro. Ahora también escoge los logros que quieras mostrar. Si tienes muchos logros en esos pasos profesionales, escoge los que son más poderosos, siempre pensando estratégicamente en el rol al que estás aplicando. Y el tercer elemento que tienes que incluir en esos perfiles, en esos CVs, son tus competencias estratégicas. Eso ahora es muy relevante porque esas son las palabras claves que siempre tienes que tener para que en esos motores de búsqueda tú puedas siempre salir dentro de los opcionados. Puedes decidir cuáles son estas competencias claves de acuerdo a lo que tú estás investigando los roles, de acuerdo a lo que sabes que las empresas están pidiendo. Pero sobre todo, asegúrate de tenerlas porque esas competencias son indispensables para el momento de seleccionar o filtrar un currículum. Entonces, un currículum de alto impacto tiene esos 3 elementos. Un perfil profesional que sea realmente un resumen destacado donde tomes la decisión de qué es lo que quieres fortalecer y que solamente ese resumen profesional dé claramente una historia a la persona que lo está leyendo de quién eres, por qué eres bueno y cuáles han sido tus principales logros y desafíos. Después tienes que incorporar toda tu experiencia profesional. Asegúrate de fortalecer muchísimo más los primeros 3 roles o trabajos que has tenido en los últimos años. Y pon los logros de manera destacada, siempre adicionándolos con datos o con hechos numéricos que puedan respaldar. Y finalmente, incluye siempre tus competencias, ese listado de las competencias claves de acuerdo a lo que tú mismo has investigado que se está requiriendo en el mercado, porque esas son las palabras que pueden realmente hacer que tu perfil o tu currículum pueda ser filtrado en un primer proceso. Ahora, aplicar a través de algunas redes profesionales como LinkedIn es importante. Seguramente ahí puedes entender cuáles son esos trabajos, qué tipo de trabajo te está interesando y obviamente puedes decidir aplicar a través de este CV cuando ya lo tengas bien estructurado. Recuerda que muchas veces tu perfil de LinkedIn ya por sí es una herramienta de búsqueda. Por eso tienes que asegurarte que tu perfil, si estás usándolo en esta red social, esté optimizado de la manera correcta. Ten una foto profesional. Asegúrate que tu banner tenga un mensaje claro y concreto, que tu titular también pueda ser claro. Muchas personas a veces se extienden tanto en el titular que no es claro ni siquiera para nosotros al verlo cuál es su foco principal. Y que tú acerca de sea también casi que tu mismo perfil profesional en tu descripción del CV. Puedes incluso extenderte mucho más porque LinkedIn te da esa opción. Pero recuerda que tiene que tener elementos muy similares para que sea consistente con lo que tú estás entregando también en tu CV. Y finalmente, asegúrate que ahí en LinkedIn también tengas muy actualizados cuáles han sido esas experiencias profesionales en ese orden específico y puedes incluso adicionar cuáles son ahí los principales logros si lo quieres hacer. LinkedIn también te da la opción de fortalecer tus competencias o destacar esas competencias estratégicas. Recuerda que tienes que hacerlo. Y lo mismo, parte de cuáles son las competencias que sabes que se están buscando específicamente en el rol al que tú quieres aplicar
y usa estas mismas competencias para fortalecer tu perfil. La búsqueda de trabajo puede ser difícil, lo entiendo perfectamente porque puede ser frustrante, genera ansiedad y es un poco agotador. Pero si tú no tienes claridad que tu CV es un CV de alto impacto, que es un CV que está estructurado de manera correcta, que tiene las palabras claves y que tu perfil de LinkedIn, si estás aplicando a través de LinkedIn, es casi que un CV solamente en sí, no va a funcionar. Por eso tal vez te frustras porque nadie te está llamando, porque no pasas a ninguna entrevista, porque ni siquiera, a pesar de que aplicas, recibes la llamada de un reclutador. Si eso es lo que te está pasando, creo que lo primero que tienes que hacer es parar, detenerte a revisar tu CV, escuchar nuevamente este video y decir cuáles son los elementos en los que yo estoy fallando. Seguramente si estos 3 elementos están incorporados, puedes estar seguro que tu probabilidad de ser tenido en cuenta para un proceso de reclutamiento va a ser mayor. En el siguiente video lo que vamos a ver es cómo puedes prepararte para una entrevista. Pero recuerda, el primer paso es asegurar que tu currículum esté bien estructurado. Hay muchas herramientas ahora de inteligencia artificial que incluso te pueden ayudar a perfilarlo mejor, a redactar mejor algunos elementos, a asegurar que de acuerdo a lo que tú quieres, tu perfil puede funcionar mejor. Vamos a hacer un video para enseñarte cómo puedes hacerlo con ChatGPT. Pero si lo haces tú solo, sin la ayuda de la inteligencia artificial, también puedes tener buenos resultados. Pero tienes que ser muy selectivo, claro y concreto en lo que tú estás poniendo, en cómo tú te estás vendiendo, cuáles son tus logros y cuáles son esas competencias que seguramente van a ser importantes y relevantes para otra compañía. Así que nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de cómo deberías tener una entrevista de alto impacto. Lo vamos a publicar la próxima semana, así que no te lo pierdas. Nos vemos entonces y te deseo que realmente esa búsqueda pueda ser muy exitosa, pero parte de cómo preparas tu CV para asegurar que puedas seguir al siguiente paso. Cafecito, charlas de liderazgo con Carmenza Alarcón.